Bueno, bienvenidos otra vez a esta su Quisqueya FM. Estamos con Ernesto Maxwell. Ernesto, ¿qué es lo que hay? Hola, todo bien, gracias por ¿Cómo invitarme. te sientes? Muy bien, Se te ve cansado. estoy El cansado. cine agotador, como siempre. Sí. ¿Qué hay en el cine? Dime. No, mucho trabajo, la verdad. ¿Cómo están los proyectos? Ahora mismo estamos trabajando como 4 proyectos simultáneos. Wow. Y sí, ahora mismo hay como una Pero hay gran... un dinerito ahí. Tú me estás... a ver, hay cerca de 1 millón ahí. Ah, Sí, sí, son no. buenos. Sí, estamos trabajando como 3 proyectos ahora mismo internacionales y uno que comienza hoy nacional. Ujú. ¿Y de qué tratan? Bueno, hay algunos que no te Bueno, puedo decir, pero exacto, sí, exacto. son básicamente sí, 3 proyectos internacionales, hay 2 que son series, Ujú. una y 2 películas, una internacional y una nacional. ¿Tú dirías que el cine aquí está bien, está pujando, Sí, la está verdad que tirando? sí, o sea, me tiene como impresionado. Ujú. Creo que se vio como un poco retrasado por lo del tema de la pandemia, aunque no por mucho tiempo. Todo se vio retrasado. Creo que fue como un tema de también de como de volver a iniciar de nuevo todo el engranaje. Hacer bounce back. Pero sí, creo que definitivamente está como creciendo cada vez más y como exponencialmente. Ujú. Esta era la época muerta del Sí, cine. Normalmente enero, febrero, marzo era la época donde uno se cuadraba para los próximos proyectos. sí, sí. Y ahora mismo no hemos tenido... ¿Y por qué? ¿Por qué eso sucedía? Bueno, en el cine nacional sucedía porque en la ley de cine, como está todo eso, el tema de la inversión Sí. privada, Ujú. las compañías normalmente procedían a invertir en cine en su último trimestre Exacto. del año, para poder tener un retorno más rápido de la inversión cuando cortaban en el Ujú, 31 de diciembre. ujú, Entonces, en las internacionales también había como un tema de preproducción en los primeros meses. ujú, Y ya entonces comenzaban a rodar ya tipo mayo, ujú, junio. Pero todo eso como que se adelantó. ujú. Entonces, sí, estamos ahora mismo. ¿Y por qué más adelantado entonces ahora? Sí, yo creo que es un tema de que había muchas en línea Ujú, retrasadas. ujú. Si ya la preproducción estaban hechas, Sí. había un trabajo adelantado de preproducción Ujú, y bueno, aprovecharon el tiempo desde que comenzó el año. ujú. Eso fue básicamente como la mecánica que pasó este año. Ok. ¿Cómo te metiste en cine? Yo comencé trabajando en publicidad primero y ya luego un gran amigo nuestro, Jaime Guerra, formó su compañía, su primera compañía, y ahí me sacó de agencia. Yo estaba como muy en cine, estaba muy decepcionado de la publicidad en ese momento. Y sí, él me metió ahí en cine y ahí comencé como entre 2 áreas, que era como asistencia de cámara con él y corrección de color con Israel Cárdenas. Entonces ahí como comencé en esos 2 mundos. Y ya entonces luego me fui a Cuba, 3 años, formé mi compañía y ya de ahí como que... ¿Fuiste a Cuba a estudiar o a Sí, sí, trabajar? no a estudiar. No estudiar. Sí, yo estudié dirección de fotografía en Cuba, la carrera completa, y formé mi compañía un año antes de irme a Cuba, que todavía sigue vigente. ¿Cómo se llama la compañía? Metadata Cine. Mira, es importante porque Ernesto cuya sensibilidad desborda ciertos límites autoimpuestos en la tarea que él desempeña en nuestro país. No él, sino los estudiantes de fotografía, los estudiantes de la imagen de por sí. Se imponen esos límites. Entonces Ernesto los desborda. Ernesto va más allá. Y yo, que he compartido con Ernesto muchísimo, que comparto con él sobre todo en términos de qué hay de nuevo, qué hay de nuevo en términos de qué hay que ver, cuáles son las Términos cosas de cine. interesantes que hay que ver. Siempre me impresionó la sensibilidad de él. Y le hicimos clic de una vez. Jaime Guerra, que tiene un ojo clínico para eso, supo ver muy bien lo que él tenía en su haber.
Jaime Guerra, dicho sea de paso, te manda saludos, que se me olvidó decírtelo. Jaime Guerra te conoció cuando tú eras joven, cuando tú eras... Chiquita. Sí, porque él es de los Guerra, sí, él es de los Guerra. Tenemos que ser familia. Sí, exacto. O sea, Primo, sí, tercero, así cuarto, es. Él quinto. me dice que él iba a tu casa, que él iba a tu casa varias veces. A la Bolívar. Exacto. ¿Y él que es de Wenceslao? No sé. Yo no sé, porque yo conozco a los Guerra. Ah, no, es que Wenceslao es Vega, no es Guerra. Exacto. No, Wenceslao es Guerra. Sí, Bueno, Wenceslao es Guerra. Whatever, está bien. está bien, está bien. Genealogía, ese es otro tema. Exacto. O sea, Y yo la verdad como que le agradezco muchísimo a Jaime como esa, tú sabes, como esa ayuda. Para mí fue una persona importantísima, o sea, no solamente como amigo, sino también como profesional. Y yo con Jaime compartí en su momento muchísimo o sea, de cine y de todo, digamos. ninguno de esos. Entonces sí, para mí Jaime como que una figura súper importante. Tanto Jaime como Maurice son como figuras como para mí importantísimas. Exacto. Mauricio Sánchez, que estuvo aquí en estos días. Bueno, y en Cuba, ¿cómo ha ido el cine evolucionando desde tu tiempo de estudiante, que fue ayer, a hoy? El cine se beneficia, porque el cine, no se pierdan con el cine, ¿eh? El cine es la combinación perfecta entre ciencia y arte. ¿Eh? El cine es ante todo, y voy a decir algo medio difícil, una ciencia. El cine se concibió como un adelanto científico, Sí, aplicable a todas las áreas del conocimiento humano. sí. Lo que pasa es que el cine, naturalmente, sujeto a la creatividad de la gente, a alguien se le ocurrió contar una historia, y ahí fue donde fue la invención se hizo genial. Sí. Pero el cine era una ciencia anteriormente. Cuéntame de tu tiempo de estudiante en Cuba. Sí, o sea, yo llegué ahí en el 2014. Yo tuve de 2014 a 2017 en Cuba. Y creo que ya cuando yo entré, tanto en el mundo, había como un inicio de democratización de los medios. Antes era como muy costoso todo. O sea, hacer una película, corregir color en una película. Como todos los procesos eran como muy caros. Mi primo gemelo. Y luego entonces ya cuando yo entré a Cuba, todo estaba como que naciendo, digamos, o tenía ya un tiempo como todo el cine digital. Cada vez estaba como abaratando más las cosas. Entonces ahí hubo como un acceso, digamos, masivo a la producción, digamos, y a la creación. Entonces creo que antes había como un término como muy definido como de lo que era cine independiente, cine comercial, como que había como una separación. Patrones. Exacto. Y ya eso se ha ido como que difuminando, digamos, porque ya como que independiente puede ser lo que es perteneciente a un nicho específico, o antes se quería como que bajo presupuesto, pero ya el bajo presupuesto es como súper relativo. Exacto. Eh, O sea, tú me dices, tal película que es independiente. Yo digo, ¿por qué es independiente? sí, como que independiente de qué. ¿Qué hace una película que hace que una película sea independiente? Claro, independiente de qué. Si tú tienes... Yo por independiente lo que entiendo es que no fue hecha en un gran estudio. Sí, pero tú necesitas el estudio para la distribución. Sí, no, yo sé. Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, ya una vez tú me dices, tú eres independiente. Ok, está bien, tú eres independiente. Y yo veo Warner Brothers presenta. Desde que yo veo eso, yo digo, no es independiente. Sí, claro, ¿no? Y también como que la grande compañía, o sea, qué sé yo, se llama como The Big Studios, también han formado como casas para ese cine, Exacto. que son como subsidiarias de esas casas. Entonces Exacto. ya es como que, ok, tú estás trabajando para ellos independientemente de lo que tú creas. Exacto, ¿sabes? para no decir que tú estás trabajando con Universal, tú trabajando con qué sé yo quiéncito, Exacto. que es subsidiario de Universal. Exacto, o sea, que sé Entonces, yo, Village tú- Road. Village Road es como de exacto. Warner, tú sabes, Focus como que- Group, Focus Group, exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, Pero creo como que ahora mismo como que lo que se trata del cine independiente es como que haya como una independencia creativa directiva.
Tú sabes, como que de eso se trata. En ahora la mismo. jerarquía, sí. Sí, como que, ok, no hay una supervisión propia de los productores dentro del esquema creativo de una película. De los, Ahora mismo de eso se los trata. productores ejecutivos, tú dices. Sí, de la producción. O Sí, sea, hay una producción que contrata directores, ok, dirígeme esta película. Y hay otras películas que son como que no, yo creo mi película y busco un productor que me la produzca. ¿La película de quién es? Depende. Sí. Depende mucho porque también hay productores que son asociados, Sí. que vienen porque dirección Hay, los trae. hay productores que tienen muchos proyectos. Los Claro. productores de grandes estudios, por Sí. ejemplo, no tienen... Ok, un associate producer, alguien que lo traen. Sí, es alguien un que está productor dentro asociado. de su área, o sea, porque hay producciones ejecutivas y asociadas Y de diferentes asociados. áreas. Exacto. Ok. O sea, hay productores de postproducción, hay productores de producción, hay productores de preproducción, y hay muchísimas ramas de la Exacto. producción realmente. Sobre todo los americanos usan mucho como esa jerarquía tan definida. Entonces, Sí, los americanos. como que sí, dependiendo, hay directores que, por ejemplo, que su negociación es que la película sea de ellos en algún momento. Y nadie pisa a nadie. Tú Sí. oyes, si tú eres de postproducción, tú Sí, estás en ese sí, es departamento súper útil. y tú estás sentado esperando que la película sea terminada, Claro. que, que el main photography esté listo, Sí. para entonces tú entrar en la fase de postproducción. Tú no te metes en nada, ni en musicalización, no. Eso es un no. ¿Tú me entiendes? Entonces está el productor ejecutivo, que es el que busca ciertos recursos. Sí, el que gestiona. Sí, sí. Sí. Eh, El productor de campo es que lo utiliza, exacto. que Entonces, lo maneja. pero regularmente en Hollywood, donde hay un sistema, como el hecho de que el sistema de estrellas ya no esté vigente, no significa que no hay un sistema hoy. Hoy hay un sistema tanto como el sistema de estrellas. Claro. Sí, ellos son súper sistemáticos. Sí, sí. O sea, como que Y los por americanos eso, son súper sistemáticos. por eso su éxito, porque es Sí. que son una fábrica. Sí, una son fábrica. una fábrica y ¿no? cada quien está atento como a un detalle Sí. específico de la película. Sí. Nosotros como cine latinoamericano nos hemos acostumbrado como que una persona hace varias Hace funciones. varias, exacto. Y eso para ellos no existe. Para eso es como que, ok, pero tú te estás pensando a ti mismo, porque en algún momento tú tienes que pensar en esto y tú te estás pensando en esto. Entonces, ellos son como muy... Hay un productor para postproducción, hay un asistente de ese postproductor, hay un de qué sé cuánto de qué sé yo quién, hay un asistente de qué sé yo cuánto. El editor, por ejemplo, tiene 3 asistentes, tú sabes, que uno que le organiza material, otro que se lo forma, otro que se lo organiza en Avid. O sea, como que cada quien tiene como una tarea específica y eso Exacto. permite como como un paralelismo de funciones. O sea, tú puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo Cohesión. y no tienes que esperar que uno termine para comenzar otro. O sea, Exacto. ellos funcionan mucho de hacer cosas al mismo tiempo. Sí, sí. Bueno, vámonos a una musiquita. y Sí, vamos a una regresamos con musiquita Ernesto. con Ernesto Maxwell después de esto. Entonces, hablábamos del cine independiente con Ernesto Maxwell. ¿Tuviste Batman? Sí, la vi. Sí, ¿Qué The te sí, parece? Batman. The Batman. The Batman, sí. The Batman. Sí, no es lo mismo. Sí. Sí. The Batman. ¿Por qué? Porque hay Batman Ajá. y hay The Batman. Ok. A mí me da igual eso. Son 2 películas diferentes, Rubén. Ah, bueno, sí. Ok. Ah, Son bueno. sagas diferentes. Sí. Sí. A ti como que date un palo. A mí, o sea, yo no entiendo, mira, en principio yo no entiendo, ¿por qué hacerlo otra vez? Porque tú sabes lo que pasó Pero- ayer cuando tú me dijiste, vamos a ver Batman. Yo me quedé como que, vamos a ver Batman de nuevo. Entonces, cuando tú es nueva. Y yo, ayer se hizo cling, cling, nueva. Entonces, cuando tú la pones, yo la pongo y veo The Batman. Y te miro. Te digo, es The Batman. Tú ni caso me hiciste. Ajá, como ahora mismo. Así mismito anoche hizo. Ok, pero, Rubén, son 2 películas diferentes. ok, pero son 2 películas diferentes, pero, o sea, en principio, ya que tú le das tanta importancia a que sea The Batman, The Batman, The Batman. ok. Yo no entiendo por qué la hacen otra vez, habiendo un precedente. En principio, vamos a analizar Batman. Está la de Tim Burton, ¿verdad? Que fue importante
con Michael Keaton, un miscast, Sí. a mi juicio, a mi humilde juicio, que resultó bien, porque Tim Burton la hizo, la primera, con Jack Nicholson. La segunda película es como dispersa, es como... Yo francamente me dormí en la segunda. ¿Con quién fue la segunda? La segunda fue con Christopher Walken. Ah, sí, esa película como que fue rara. En el papel del alcalde, un alcalde corrupto, que no ha variado mucho la historia de los alcaldes en el cine. Fue con Gatúbela. ¿Esa era la de Harley Berry? No. No, lo de Halle Berry no. Eso fue con Michelle Pfeiffer. Ah, esa fue con Michelle. Con Michelle Pfeiffer y tuvo a Oswald Cobblepot o el pingüino en la interpretación de Danny DeVito. Correcto. Luego vino, ¿cuál? La tercera, una tercera. Con Val Kilmer. Val Kilmer, de esa no se acuerda nadie. Nadie. Luego vino una con George Clooney Pero esa fue ok porque era George Clooney. Sí, pero que Honestamente. George Clooney, eso... He was pretty. That's why we watched it. He was pretty, sí, pero que entonces tenía a Robin ahí. Sí, no. Y a Batichica, entonces él... Sí, pero estábamos concentrándonos en él. Ok. Luego vino otra con George Clooney, que esa francamente no me acuerdo ni me interesa acordarme. Y yo estoy seguro de que George Clooney tampoco se acuerda o no quiere acordarse de esa película. Y luego Batman cae en manos de Christopher Nolan. ¿Verdad? Sí. Me equivoco. Hasta ahí hubo una Batman que fue la de... ¿Cuál fue? La de Val Kilmer. Esa fue la que tuviste anoche. No, Yo ni la vi. yo no la vi entera. Y el monstruo tampoco la vio entera. Como que no, como que se fue, como que se aburrió. Sí. Entonces, a mí se me ocurre... Bueno, hubo una Batman que fue con Nicole Kidman. De esa no me acuerdo. Exacto, que nadie se acuerda de The eso. Dark Knight Rises. Ajá. Esa fue. Mira eso, son Mira, como 10.000. ¿cuándo? Como 10.000. The Batman, que le acaba de salir. Batman, la original, que era de nuestra época. Ajá. La serie. La serie. Ujú. Está The Dark Knight. No, esa Fue con Christian Bale, Heath Sí, Ledger, sí, Gary Oldman, sí, Michael Caine, etc. Está Batman Begins. ese de Christopher Christian Nolan. Bale. Ese de Christopher Nolan. La trilogía de Nolan. Ok, entonces está Batman, Sí, que con Michael Keaton. Batman es Robin, sí. que con George Clooney, Alicia Silverstone, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger. Batman vs. Superman, que con Ben Affleck. Esa queda en el mismo, en la misma nomenclatura que la de Val Kilmer. Entonces está... The Olvidable Dark Knight totalmente. Rises, Es una película que... Christian Bale, entonces está Batman Returns con Michael Keaton. Exacto. Yo no recuerdo Batman Returns. Batman Returns es la de Gatúbela. Batman Forever, Val Kilmer. Batman Forever. Está Batman Rise of the Phantasm. Esa es la primera película animada de él en el 92. Sí, película sí. animada, perdón, no me di cuenta. No, porque son películas. Y ya el reto es con está Batgirl, Sí, bueno. y ya el reto es animado que estamos. Sí, animado de un montón. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gustó mucho la de Nolan. A mí me gusta esa trilogía. La sí. trilogía de Nolan me gustó mucho porque, sobre todo, como que cae en un... O sea, el tema con Batman... La trilogía es The Dark Knight, Batman Begins y Batman. Exacto, Sí. Ok. Exactamente. Porque La de última es Christopher Matt Reeves. Nolan. Christopher Nolan, La trilogía de Nolan. que es el Christopher mismo Nolan. director de Interstellar. Ok. Es el mismo director de Dunkirk, el mismo director de
1917, que es un director muy bueno, Sí, él es muy buen director. sí, muy buen director. Sí, él es muy buen director. Es mi favorita también en ella Batman, que es un ser torturado que busca venganza, es un tipo bastante sofisticado también. Pero son guiones muy inteligentes, muy. Yo entiendo que lo que quieren hacer con lo que han querido hacer con esta parte. ¿Quién es el director? Matt Reeves. Ah, ok. Nadie sabe quién es. Sí, o sea, él está ahora mismo como uno de los directores como que más pujantes ahora mismo, realmente. Bueno, pero depende, define pujante. Sí, como un director que está creciendo muy rápido. Rising Star. Exactamente. Ok. ¿Y a qué se refiere eso? Sí, como que ha hecho películas, o sea, ahora mismo yo no me acuerdo el nombre de sus primeras películas. ¿Cómo se llama el Porque hombre? Matt Reeves. para mí, Matt. para mí, un director pujante era Paul Thomas Anderson. ¿Tú me entiendes? Sí, pero que Paul Thomas Anderson también tiene una Bueno, él trayectoria hizo que no Cloverfield, tiene. imagínate tú. Sí, Cloverfield. Ah, sí. Qué loco. sí, sí, sí. Definitivamente loco. Ah, Sí, bueno. tiene como propuestas dentro del cine Hizo comercial. Felicity, un WB drama series que fue muy popular. Hizo Cloverfield, que a mí me encantó esa Sí. película. Let Me In, no me recuerdo. Dawn of the Planet of the Apes. War for the Planet of the Apes. Ah, sí. Sí, como que dentro del cine comercial, él tiene como propuestas muy Ah, específicas. bueno. Ok. Pero a mí lo que me parece con lo de, o sea, con lo de Nolan específicamente, mi tema es que él dentro de, o sea, todo viene de cómics, básicamente, y él comenzó a tomar y dentro del cómics también como que hay un sinnúmero de eventos, porque los cómics de superhéroes van por eventos, y él toma lo que viene escribiendo Frank Miller, con Dark Knight Returns, con todo lo que es The Long Halloween, etcétera. O sea, de esa época para adelante, que es la época de finales de los 80s, que es la que coge Frank Miller y humaniza a Batman. O sea, esa es lo que él coge como Él- referencia. sí, sí. Es un Batman más oscuro, es un Batman más, digamos, que tiene muchos problemas personales, de depresión, Sí. O sea, no es, no es Batman. no es un super... No, porque el primer Batman no era así. O sea, el primer Batman era un superhéroe. Aaron West. Exactamente, o sea, un tipo que salva al mundo. Pero hubo una época en los mediados de los 80 donde una serie de escritores toman a Batman y lo humanizan. O sea, Batman fue, bueno, creado naturalmente en la Gran Depresión. En medio de la Gran Depresión, por el tipo Kane. Él lo creó solo, creó un personaje solitario. No lo creó con Robin. Robin vino después cuando se hizo necesario superficializarlo, hacerlo más potable. Robin no vino con el cómic de nosotros. No. Robin vino en el cómic vino posteriormente cuando ya Batman se popularizó lo suficiente. Batman es un tipo que vivía en Ciudad Gótica. Ciudad Gótica es un sitio lluvioso, es un sitio oscuro, es un sitio dark. Entonces, él tomó prestado parte del discurso plástico, de la propuesta plástica del expresionismo alemán. Y la llevó a los Estados Unidos, lo llevó a Gotham, que no es más que Nueva York, Sí. en invierno. Entonces, en Gotham, en Ciudad Gótica, que es esa estilo de casonas, de las calles, entonces él ahí ubicaba a Batman. Batman es un tipo que su papá y su mamá mueren a manos de criminales, él es testigo de esto y él se debate entre el bien y el mal. Él busca un deseo, él caza criminales por su deseo de venganza, por el deseo de matar a todos los criminales. Pero yo recuerdo a Batman disparando en ocasiones, de Batman que le daba balazo a gente. Entonces, esta película, la de Matt Reeves, me recuerda a ese Batman, que era un Batman primitivo, que inclusive el Batimóvil era nada más que un carro que corría mucho, un carro
espectacularmente fiero en su apariencia, que perseguía a los criminales. Y Batman era un tipo imponente, que tenía un traje entonces es como, ¿cómo te explico? Sin ser o siendo aún el millonario, el multimillonario, cosmopolita, que era Christian Bale en la película de Nolan, era más, y sin ser, era una mezcla perfecta entre el millonario cosmopolita y el millonario conservador, tranquilo, de esta película. ¿Entiendes? Sí, sí, exacto. O sea, como que hubo un momento de los cómics como hasta los 80 que su única background que conocíamos era que los papás murieron a mano de un criminal. Exacto. O sea, Por ejemplo, hasta ahí llegaba su profundidad como personaje. Exacto. En la historia de Batman se registra inclusive Del Superman. un momento detallado. en el que a Batman le rompen la espalda. Le rompen la espalda y lo tiene que sustituir Alfred. Alfred se pone entonces el traje de Batman, que no es más que una evolución de Asbat, que Asbat era el predecesor de Batman. Entonces, Entonces sí, como que había, esa era como la onda de Nolan. Nolan toma como mucha esa de la historia de Exacto. Batman, ya cuando le comienzan a dar profundidad al personaje. exacto. Que ya Batman, ok, sabemos dónde él se entrena, sabemos dónde, por qué mataron a los padres, sabemos un sinnúmero y lo profundizan. A eso que yo llamo cuando lo humanizan. Exacto. Porque normalmente en la época de los cómics, sobre todo a principios de los 80, se ve muy estancada. Porque siempre la misma historia, siempre la Sí, misma historia, y sí. ahí entra en toda la camada sí, no, y en todo, DC, No, es que se traduce... que DC se- y Marvel son totalmente estancadas en el principio de los 80, y Sí. ya vienen una camada Exacto. de escritores ingleses, y de dibujantes, toman. de ilustradores y de ya viene Sandman, ya viene Preacher, ya viene, sí, viene Swamp Thing, viene, o sea, Love de Swamp V for Vendetta, o sea, todo lo que es Alan Moore, Neil Gaiman, son los que vuelven a rescatar y olvidan a los superhéroes un poco, ¿no? Sí. Y hacen un Sí, cómic pero más... o obvian a los superhéroes o crean héroes más, por ejemplo, Watchmen, Sí. que es para mí la mejor película basada en cómic que se Sí, ha porque es hecho. una copia fiel, Sí, plano es una- por plano el sí. cómic, lo que cambian, digamos, el final. O sea, cambian, él se da la libertad de crear un nuevo final, Sí, pero, qué sé yo, el primero, 1 hora y 45 minutos de película es una copia tal cual Sí. de las viñetas de Watchmen. sí, Entonces, fue un buen trabajo de sí, adaptación, digamos. sí, sí. Pero sí, como que esa camada de escritores ingleses son los que vuelven como a darle vida y profundidad al cómic, y a partir de ahí DC y Marvel toman esa profundidad de personajes Exacto. y se le añaden a sus personajes y le dan riqueza a los Siempre personajes. son los ingleses los que tienen que Sí, bañar, yo Ricardo. estoy de acuerdo, tanto en la música como en el arte. Exacto, en la música. Porque Inglaterra tiene un tema que le da mucha, o sea, estatalmente le da mucho apoyo a sus artistas. Sí, O sea, tú tienes como que en la música, tienen BBC One, entonces le dan como mucho apoyo y le dan mucha visibilidad. Entonces, sí, tienen así es. desde muy temprana edad, tienen mucho apoyo estatal. Es la diferencia entre los artistas ingleses y el resto del mundo, digamos. Ernesto, dime algo. ¿Tú nunca has querido ser actor? No, para nada, para nada. Para mí delante de cámara no pasa nada, tú sabes. No. Le tengo muchísimo respeto a eso. Es como... Quien está delante de cámara para mí merece ser venerado, tú sabes, porque es un trabajo mucho más difícil, tú sabes. Dime algo. ¿Qué fue lo más difícil? No quiero hablar de lo que te descontentó para salir del diseño gráfico. Sí. Pero cuando estabas trabajando en diseño gráfico, ¿qué era lo más difícil para ti? Sí, no sé, para mí era como sobre todo trabajar para cosas que no te llamaban mucho la atención. ¿No te inspiraba? Sí, exactamente. Esa era la más difícil. Y creo que también era como, sobre todo ver cómo el proceso se iba como degradando en el camino.
O sea, nacía como una idea. Cannes. Tenía muchísimos participantes, muchísima gente que decía... No, y también hacia como que una dónde. idea salía como, mira, que, pero está esto, tú sabes. Y después como que se metía el cliente, se metía que sé yo quién, se metía que sé yo cuánto, y era como que tú la ibas viendo degradándose hasta que era una campaña más. Entonces como que eso era un bajón constante. Entonces eso fue como... Pero en la parte de diseño gráfico específico, esa es la publicidad, pero en la parte de diseño gráfico me encanta todavía. Creo que para mí me sirvió un montón como fotógrafo y como colorista también el pasar por esa época de diseño, porque fue como mi primer acercamiento a la composición, al encuadre, en algo manejable que no se movía primero, para luego entonces aplicarlo a algo que se mueve y tiene esa complejidad que es lo que es el cine. Pero a mí todo lo que es teoría del color, yo lo aprendí en diseño, que ya luego apliqué a mi trabajo como colorista. También cómo se componen los elementos en una imagen, a conocer una imagen. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo también como a separarme un poco como de otros coloristas, porque pasé por esa etapa de diseño. Y también me enseñó una lección que siempre busca fuera del cine. Como que siempre veo esta generación muy pendiente como a películas, porque trabajamos en cine, entonces lo lógico es buscar películas. Pero la película se basa en reproducir vida. Entonces creo que la materia prima del cine es la vida en sí. Si tú no vives, si tú no lees, si tú no viajas, si tú no comes, si tú no sales. No es solo ver películas. Exactamente. O sea, también, pero hay toda como una... Es como un cocinero, no es solo libros de recetas. Exactamente. Tú tienes que salir al mundo a Claro, ver qué es lo que está pasando. Exactamente. Entonces, de eso va mucho el cine y eso es lo que a mí me encanta del cine. Como que te da un sinnúmero de experiencia en otras áreas, de la literatura, de la misma cocina, que te lo acabo de mencionar, que todo te sirve, todo te sirve. A mí se me hace que el estudiante de cine y los muchachos y la gente en general se lleva mucho de las fotos, bueno, se lleva de Hollywood a rajatabla, ¿tú me entiendes? Pero nos llevamos mucho del Hollywood, por ejemplo, Perdón. una foto típica, no te apures. No te, aquí fuera más. exacto. Sí, porque yo no sé, sí. La foto donde tú ves a Francis Ford Coppola, donde tú ves a Francis Ford Coppola o a Matt Reeves mirando por un visor de una cámara, es una foto que se da mucho, un still que se da mucho, se difunde mucho, pero es un still que sucede 2 veces, 3 veces en un rodaje. Un rodaje dura promedio 4 semanas, de 4 semanas en adelante, el main photography. Lo digo porque la gente piensa que un director está pegado de un visor de una cámara. Un director no está pegado de un visor de una cámara. Un director está sentado con 2 monitores. Operador de cámara que tiene instrucciones muy precisas del director de fotografía, quien a su vez tiene un acuerdo con el director. ¿Tú me entiendes? Entonces el director de cámara, el operador de cámara tiene a un foquista ahí, que es un foquista, que es el que le mueve los focos de acuerdo con la toma. Así es que se hace una película. No es de que tú mirando por la cámara, de que tú interrumpiendo, de que espérate, déjame ver el encuadre. No, el encuadre usted lo está viendo ahí. Sí, tú estás mencionando como también, como estilos también como sobre todo de fílmico, Sí. de la época de fílmico. Sí, exacto. Donde, o sea, el director pasaba por la cámara porque era la única forma de ver la película. Exacto. O sea, la única persona que veía la película era el director de fotografía, en la época de fílmico, o su operador, en todo caso. Pero ya luego con todo el cine digital, ya hay monitores para todo el mundo, que es un pro y un contra para los directores, porque antes había una complicidad entre él y el fotógrafo. Ok, estamos viendo lo mismo, tú y yo. Tú sabes, el resto del mundo tiene que esperar para verlo y que salgan los rushes. Pero hoy se enriquece más. Sí, hoy, sí, por eso digo que es un pro y un contra, Sí, porque es ahora uno un ve pro, mucho más gente, sí. opina mucho más gente y se mete en el medio mucho más gente. Depende. Sí, en la mayoría de películas que... Si tú lo dejas. Sí, en la mayoría de películas que yo he estado, siempre, por ejemplo, hay
En las nacionales pasa más, porque hay menos monitores. Y mientras menos monitores hay, más gente se junta en los monitores que hay. Ya después, en la película con más presupuesto, hay como más monitores, y ya cada departamento tiene su visualización. Ahí pocas veces se meten el pie entre ellos. Pero cuando tú ves, es muy típico, tú ves escenas aquí del director rodeado de todos los departamentos, y cada departamento, el tipo con su audífono, y cada departamento diciendo, mira, falta una lámpara aquí, falta que sea aquí, falta que sea cuánto aquí. Eso, sí, pero eso va en beneficio de la película. Sí y no, porque ahora mismo tú estás en el medio del proceso creativo, realmente el proceso creativo del director. Ok. O sea, si eso se hace separado de eso, estamos en la misma página. Que es lo que me refiero, que hacen mucho la del presupuesto, que le ponen un monitor a cada quien y cada quien opina en su departamento. Sí. No en el medio del proceso creativo del director. Exacto. Entonces, a eso yo me refiero con que tiene el contra. Se atropellan. Se atropellan. O sea, tú estás atropellando a alguien que está realmente pendiente a todos los departamentos. Entonces, sobre todo en la actuación. Entonces, que tiene que estar muy concentrado durante la escena y antes también en el ensayo. Entonces, a eso me refiero, que el cine digital en todas las áreas tiene su pro y su contra. Tú sabes, tiene su pro y su contra. Pero ¿qué te digo? O sea, ya eso es lo que queda. Tú sabes, ya el cine fílmico es muy... Bueno, hay un renacimiento ahora mismo del fílmico. Y, ¿sabes? Volvió a abrir Kodak, volvió a abrir Fujifilm. Y sobre todo de los asistentes de cámara que he trabajado de Nueva York, todos sus últimos trabajos han sido film. Las películas, por ejemplo, The Master, que fue la mejor película en su año, a mi juicio, y Paul Thomas Anderson es de mis directores favoritos. Lo veo. Lo noto. Sí, no. La densidad la tiene el nivel de ¿Viste la última? Sí, Licorice Pizza. Sí. Él él la hizo de Master, no sé las otras. Me imagino que sí, lo pude ver en la película esta basada en la novela de Thomas Pynchon. ¿Cómo es que se llama? Una que está tranquila. Bueno, de Phantom Thread el trabajo full también. Film, sí, no. Bueno, vamos a poner que toda la está haciendo en 70 milímetros. En 70 milímetros, una cámara que es el doble de tamaño. Que es un formato poco popular para los cines, teatralmente. Y las edita en Moviola. O sea, ya agárrate tú de ahí. Bueno, vamos a una musiquita, señores, y regresamos en breve para despedir a Ernesto. Calor, frío, calor. Ernesto, ¿cómo se llama tu empresa Nuevamente. y dónde, o sea, en qué estás trabajando tú? Sí, mi empresa... ¿Tú trabajas en publicidad? ¿Tú trabajas en publicidad también? No, para sí. nada. Yo dejé la publicidad en el 2012. Yo dejé la publicidad en el 2012. No, para nada. No hay un chance de que... No. Sí. No, yo dejé la publicidad en el 2012 y formé mi compañía en el 2014. Se llama Metadata Cine. Sí. Y nosotros comenzamos... ¿Estás en Instagram? Sí. Ok. Sí. Tenemos una página también que se llama metadatacine.net. Y también, o sea, ahí comenzamos haciendo sobre todo trabajo de backup de data, o sea, data management en películas. Exacto. Que mucha gente todavía no ve, sobre todo aquí, no ve como un data management company. Sí, pero realmente nosotros ahora mismo estamos manejando... Es necesario. Sí. Después que se te jode un proyecto. Sí, ya ahora mismo eso dentro de la compañía es como un servicio... Fue nuestra punta de lanza mucho tiempo, Sí. pero ahora mismo es un servicio como dentro de un flujo mucho mayor. O sea, ahora mismo nos encargamos de manejar todo el flujo de imagen de las películas, desde su preproducción hasta su entrega final. Wow. Todos los departamentos que pasan por la imagen en una película, nosotros nos encargamos de suplir todos los servicios. O sea, ahora mismo suplimos algunos 8 o 9 servicios en películas. Qué bien, Excelente. qué bien. Entonces, sí. Pero eso es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo. Últimamente estamos como en una campaña de
de poder delegar cosas por departamentos. Es difícil realmente porque aquí no hay especializaciones. Y nosotros somos como muy especializados en cosas, o sea, es un nicho especializado el cine en sí, y dentro del cine hay cosas mucho más especializadas. Entonces, todo el mundo quiere ser director, todo el mundo quiere ser fotógrafo, todo el mundo quiere ser editor, todo el mundo quiere... Nadie se levanta un día, quiero ser DIT, o quiero ser colorista. Tú sabes, o sea, Yo tengo un amigo que él quería ser el mejor asistente de cámara. eso me parece perfecto, porque sí, Pero es verdad. pero eso se trata, porque ahora mismo tú vas, yo conozco gente que solamente quiere ser segundo de cámara, tú sabes, y eso Sí, es no, una carrera, ¿entiendes? O sea, entiendo Está cuál es el bien, pero problema. hace 15 años, cuando él lo decía, todo el mundo se quedaba como, mierda, pero sí. el mejor asistente de cámara. Bueno, No, está bien. Es que ahora mismo nosotros, por ejemplo, como compañía, nos da trabajo conseguir gente por eso mismo, porque no hay Es especialización. que hay que trabajar. Lo ¿Sabes? que No hay pasa es especializaciones, no es que hay- no, lo que pasa es que la gente... No quiere es- trabajar. esa es una pregunta que yo quería hacerte. El estudiante se lleva el puesto glamuroso, director. Sí, Yo quiero bueno. ser director. Sí. Yo quiero ser el editor. Claro. Yo quiero ser el fotógrafo. Tú no... El cine es una industria. Sí, sí. Y hay que trabajar. Y hay que sobrevivir. para ser director, Y usted tiene que... fotógrafo, Hay Claro. que editor, hay que tener... trabajar mucho. Hay que Claro. tener oficio, entonces Sí, sí. mejor... O sea, la mayoría de los fotógrafos, por ejemplo, han pasado por asistencia de cámara. Y han Exacto. sido muy buenos asistentes de cámara. Exacto. O gaffers, por ejemplo. O sea, la mayoría de los fotógrafos han sido gaffers en algún momento de su carrera. Y eso permite como que tú tengas una posición y un respeto por la otra área también. Sí. Tú sabes, porque tú sabes lo que implica el trabajo del otro. Y el cine va mucho del trabajo del otro. Todo depende del otro para tú poder hacer tu trabajo. Entonces, sí, aquí ahora mismo hay una falta, o sea, una falta de especializaciones. Que nosotros como también Metadata hemos formado como un programa de capacitación para eso. Y a nuestros técnicos también como que le exigimos y le promovemos mucho como que la formación en su área independientemente, porque no nos ha quedado de otra. O sea, no hay un nicho donde tú puedas decir, déjame buscar gente aquí, o déjame buscar gente aquí, o coloristas aquí, o DIT aquí. No, tú tienes que formarlos. Es la única forma de abarcar muchos proyectos a la vez formando gente. Ok, bien. Bueno, pues entonces, señores, estén pendientes de Metadata. Metadata. ¿Redes sociales tuyas personales o Sí, Metadata? no, la mía personal es en Instagram es RN Maxwell, y Metadata Cine así mismo en Instagram y Metadata.net. metadatacine.net. Bueno, Bien, señor. señor. Excelente programa. Nos oímos. Cuídense.